Vamos a hablar de un estudio cualitativo que hemos llevado a cabo en las aulas EPER de educación permanente en Huelva y su provincia. La hemos titulado Retos del profesorado para la alfabetización de adultos migrantes. La educación permanente en Andalucía se compone de dos pilares fundamentales. Uno son la formación básica, donde se aprende la lectoescritura y comprensión y expresión oral y acceso a eso. Y después otro pilar fundamental es el plan educativo no formal. Aquí los estudiantes adultos acceden pues, a aprender niveles de inglés en las escuelas oficiales, bueno, no de inglés, de idioma, en las escuelas oficiales de idiomas. Intentan obtenerse títulos de acceso a la universidad mayores de 25 y 45 años. Y hay un pilar fundamental para nosotros en este grupo de investigación que es la enseñanza de español como lengua extranjera. Es aquí donde nosotros hemos centrado nuestra pequeña investigación, que consistía en un cuestionario que pasamos de manera online a los profesores de los centros EPER de Huelva y su provincia, que tenían aulas dedicadas a la enseñanza de español como lengua extranjera. Ya digo que es un estudio descriptivo, pero nos llamó mucho la atención porque tras la finalización de esta primera parte, nos dimos cuenta de que tanto el profesorado como el alumnado tenían unas características muy particulares y necesitaban, como ya han dicho mis compañeras anteriormente, pues una formación un poco más específica, debido a que la población a la que se enfrentaban pues tenía un bagaje cultural, lingüístico y emocional muy diferenciado, porque venían de diferentes países del mundo, todos con un objetivo común: conseguir una vida mejor y integrarse en la nueva cultura en la que estaban inmersos. ¿Qué es lo que nos hemos propuesto después de este estudio descriptivo? Pues sacamos unas conclusiones que son unos retos que nos hemos centrado mayoritariamente en el profesorado para conseguir esa alfabetización de adultos migrantes y poderlos integrar, que se puedan integrar en la sociedad, puedan ir a los colegios de sus hijos y tener reuniones con sus profesoras, puedan conseguir trabajo yendo a la oficina de paro y bueno, ser un poco más autónomo en lo relativo al idioma. En general, lo que estamos haciendo es abrir un poco el abanico de cuáles son las necesidades específicas a las que se enfrenta este grupo de docentes y que coinciden en la mayoría de los casos con toda esa nueva realidad de docencia que está todavía por desarrollar. Y nosotros hemos destacado en este caso 7 puntos concretos que nos interesan también a la hora de desarrollar un nuevo material y una perspectiva diferente para poder ayudar a este colectivo que se encuentra realmente un poco en una situación de falta de material, de falta de formación. Entonces hemos destacado las necesidades primeras de falta de formación específica, porque estos profesores son maestros de primaria sin formación específica ni en él ni en este contexto. Hemos llamado la atención sobre cuál es el perfil concreto del alumnado que tienen, cómo afrontan la perspectiva de la interculturalidad, cómo se crea la interlengua, cuáles son las estrategias de mediación que necesitamos o que necesitan desarrollar más, qué uso de recursos multimodales pueden realizar y cuáles son las estrategias de enseñanza y aprendizaje que podrían favorecer más el desarrollo de su tarea. Si nos centramos en el docente, como bien ha dicho mi compañera Elena, la mayoría son, no todos, pero la mayoría son profesores de primaria, es decir, que tienen una formación de alumnos de 6 a 12 años, se enfrentan por primera vez o en su formación académica a un colectivo adulto con unas necesidades específicas muy concretas, son refugiados, vienen a buscar una vida mejor. No tienen una formación específica en enseñanza de español como lengua extranjera,
conocen cómo enseñar a leer a niños, bueno, aprender a leer y a escribir a niños, pero no a adultos, que como bien apuntan muchos autores, Sosiski entre ellos, pues hay distintas maneras de afrontar esta lectoescritura en adultos. Tienen que afrontar también una mediación entre el alumnado, entre ellos, no tienen una lengua común, con lo cual se complica mucho esa enseñanza. Y sobre todo, que es lo que estoy trabajando ahora mismo, bueno, estamos trabajando es en la formación específica de metodologías activas, sobre todo estrategias cooperativas y de aprendizaje basado en proyectos reales, de ir a la escuela para poder hablar con los padres, con los profesores de sus hijos, ir a un banco y poder pedir una tarjeta de crédito para ir al supermercado. Y también estamos trabajando con ellos en la formación de inteligencia emocional. Tras esto, nos planteamos también cuál es ese perfil del alumnado. Claro, si todos los docentes necesitamos tener un análisis de necesidades de nuestros alumnos, en este caso es todavía más imperante esa necesidad y además necesitamos también una ficha de seguimiento porque tenemos tal diversidad de alumnado que tanto el material como la forma de enseñar tiene que adaptarse a esta diversidad, ¿no? Entonces tenemos que saber qué es lo que necesita el alumnado en concreto, qué es lo que yo puedo esperar desde el punto de vista de cuál es su nivel de estudio, qué lenguas conocen, cuál es la motivación que les lleva a asistir a clases, si pueden o asisten regularmente, cuál es su ritmo de aprendizaje. Entonces, todos esos son puntos que hay que facilitar de alguna manera al docente mediante ya sea entrevistas orales, una ficha de seguimiento. Y desde el punto de vista de la comunicación, tenemos desde el punto de partida existe una lengua franca, podemos comunicarnos directamente con el alumno o en el caso de que no la haya, cómo creo una interlengua que nos facilite esa cooperación y cómo potenciar la mediación lingüística interpersonal y social. Y uno de los recursos que se utilizan y que se deberían potenciar sobre todo es la cooperación entre pares, porque a lo mejor podemos tener alguien que sí pueda hacernos de mediador lingüístico y cultural, y eso tenemos que utilizarlo en el aula, y para eso también debemos darle herramientas al profesor para que pueda desarrollar este aspecto. Igualmente, nos encontramos con profesores que necesitan un conocimiento de cultural que los saque del etnocentrismo. Es decir, nosotros estamos muy centrados en una cultura concreta y a lo mejor el profesor, bueno, a lo mejor no, seguro, el profesor no tiene tiempo de dedicarse a ampliar sus conocimientos interculturales, y esto hay que facilitárselo de alguna manera para evitar también, no solamente para evitar que el alumno tenga ese choque lingüístico, sino para potenciar que el profesor pueda dar ese paso hacia su propio choque sino hacia una cultura que desconoce. Y para ello necesita crear también una conciencia cultural y lingüística que en muchos casos, debido a la diversidad de las aulas, es complicado, pero que, por ejemplo, en nuestro caso, podría darse mucho más fácilmente haciendo una aproximación hacia la cultura árabe, que es mayoritariamente el alumnado que tenemos. ¿Cuál es el objetivo que nos planteamos después de este pequeño proyecto que hemos llevado a cabo en los centros de profesorado? Bueno, en los centros de educación permanentes, perdón. Pues, ¿qué recursos necesita el profesorado y con cuál cuenta? Después de haber pasado el cuestionario a los docentes, nos dimos cuenta de que sí, en sus aulas tienen ordenador, tienen un aula propia, pero la mayoría, el 100%, se basan en fotocopias en blanco y negro o en libros de textos de español que encuentran, pero no están adaptados a los adultos ni a las necesidades de los alumnos que tienen. Utilizaban canciones, utilizaban carteles, utilizaban juegos, realia, pero en menor medida. Cuando le preguntábamos acerca de la multinivelación de actividades, si las nivelaban según las características de sus estudiantes,
pues nos decían que no, que era una clase más o menos estándar. Entonces, ¿qué nos propusimos nosotros? Pues esa creación de recursos basándonos en la multimodalidad. Nuestro objetivo a partir de ahora, dentro del proyecto en el que estamos inmersas, pues sería, aparte de formar a los docentes en esa enseñanza de español como lengua extranjera, metodológicamente y lingüísticamente, pues sería proporcionarle una serie de recursos para que sus clases pues sean lo más agradable posible y sus estudiantes, a pesar del esfuerzo y del trabajo que tienen y no van constantemente, pues quieran ir a las clases porque vean que son de utilidad. Finalmente, pues eso, el panorama que nosotros, las actividades que nos gustaría desarrollar, pues intentaríamos tener en cuenta esa diversidad de alumnado junto con una multinivelación, que los recursos sean multimodales, que atiendan, como decían antes en las conferencias mis compañeros, tanto al aspecto auditivo, oral, música, canciones, teatro y metodológicamente porque sea algo cooperativo, basado en proyectos y proyectos reales que les sirvan cuando salgan de la puerta para afuera su realidad. Y nada, pues muchísimas gracias y espero que sigamos cooperando en este campo porque la verdad es que hay mucho que trabajar al respecto.